Hoy cerramos nuestro primer mes del año. Fíjate, wow, qué loco enero, ¿no? Ya nos comimos un mes de domingos, por supuesto. Y cerramos este primer mes, que es donde construimos y ponemos los cimientos o la visión o el corazón en el que nuestra iglesia anhela caminar. Y esto quiero que sepas y quiero recordarte esto, que mucho de lo que se hace aquí es construido en una comunidad donde oramos, donde pedimos dirección del Espíritu Santo, precisamente para entender y atender el llamado que el Señor está haciendo para que nosotros como iglesia caminemos en eso. Y bueno, la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie que va a ser emocionante. Quise anunciarla y algunos ya saben, pero mejor te espero la próxima semana para que lo descubramos juntos. Pero hoy, esto que vas a escuchar aquí es súper clave para entender muchas de las cosas que como iglesia vamos a caminar durante 2026 y durante el tiempo que Dios disponga para nosotros. Y hoy vas a escuchar esto que es queriendo lo que Dios quiere. Queriendo lo que Dios quiere, y veremos Hechos 8, del 26 al 40, la maravillosa historia de Felipe y el etíope, o Felipe y el eunuco. Y la idea es que lo que has escuchado este mes, podemos resumirlo en esto. Y pones que sigue, que es nuestro 2026. Hemos hablado de la presencia del Señor y de cómo Dios está con nosotros. Si tú puedes recordar, vas a decir, es cierto, hemos hablado de habitar en Él, de permanecer en Él, pero lo que vas a escuchar hoy es que permanecer en Él, tener su presencia y habitar en Él, eso nos lleva a este llamado que es ir por más. Dios con nosotros yendo por más. Y quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí se reconocen y confiesan delante de la iglesia y del Señor que son chismosos de farándula? ¿Cuántos les gustan los chismes de farándula? Sí. Bueno, ¿cuántos vieron lo que ocurrió recientemente con el hijo de David Beckham y Victoria Beckham? Brooklyn Beckham, ok. Ellos son estos, una ex cantante famosa, un superfutbolista, y este es su hijo, esta es su esposa y los papás. Entonces, es muy interesante porque básicamente este cuate, esta semana o la semana pasada, ya ni supe cuándo fue. Mira, estas cosas me entero a veces en contra de mi voluntad, pero me entero, me llega, ¿sí? De alguna manera me llega. Pero ese cuate empezó a rajar de su familia por historias y empezó a decir que había vivido una vida miserable, que toda su vida había sido usado como un producto, y da una frase súper fuerte que dice: toda mi vida viví con ansiedad, ¿sí? Y es lo que les llaman nepo babies, que básicamente sus papás primero lo querían hacer futbolista, le pagaron todo, no pudo. Luego quería ser, creo que artista de algo, y le pagaron la mejor escuela de arte y lo impulsaron. Luego lo quería cocinar y hasta le hicieron un programa de televisión de cocina o un canal de YouTube, algo así. Tú que eres más chismoso que yo debes de saber bien la historia. Pero algo que pasó y es muy interesante es que todo eso podríamos decir: ¿de qué se preocupa si ha tenido todo, no? Bueno, no está contento. Lo interesante es que ayer que revisaba para ver si podía citar su historia como argumento, resulta que fuentes cercanas, gente cercana de la empresa, medios, están desmintiendo muchas de las cosas que él dijo, porque dijo que casi habían cancelado el vestido, que había habido un baile ahí raro, y lo interesante es que ya no se sabe si es verdad o solamente tiró puro rollo. Pero mira, ellos son la representación de darle a nuestros hijos todas las herramientas para ser exitosos, porque creemos que eso es todo lo que ellos necesitan, todas las herramientas para ser exitosos, para trascender en la vida, y eso seguramente te va a hacer feliz. Y no, te quiero contar de este otro cuate, se llamaba Tony Shea, ¿sí?
Bueno, este cuate, muchos a lo mejor no lo van a conocer, si tú sabes del medio empresarial, sí, pero son una de estas personas que son genios, que son buenísimos creando negocios y trascendiendo en negocios y que se les dan las cosas. Y él dice que desde chico su sueño era ser rico, porque entendía que el dinero iba a comprarle cosas que no había podido tener. Al venir de una ascendencia asiática, él se esforzó por, pues, estar bien y creó una empresa que fue exitosa, tan exitosa que la llegó a vender en 235 millones de dólares a Microsoft. Y la vendió, ¿sabes por qué? Porque él decía que ya no le hacía feliz. Entonces, entre todos sus rollos, él quería construir la empresa más feliz que existiera. Y se esforzó creando o abrazando una filosofía que es una cosa así como la jerarquía holística. Escucha esta marihuanada, jerarquía, y sí, porque era bien marihuano. La jerarquía holística es esta idea, dice, la empresa más feliz es donde no haya jefes, donde todos seamos parte de una comunidad, tú sabes, ¿no? Estas ondas. Y creó eso y eso reventó. A lo largo del tiempo se volvió un infierno porque pues nada puede funcionar así, por mucho que no nos guste. Y él escribe un libro porque es muy exitoso. Fíjate, quiero nada más llevarte a esto. Creó una empresa de zapatos muy buena que llegó a vender a Amazon en 1.2 billones de dólares. O sea, tenía todo, era muy bueno haciendo esto. Pero dice esto en su libro: hice una lista de los periodos más felices de mi vida y me di cuenta de que ninguno involucraba dinero. ¿Qué pasó después? Enloqueció, empezó a fumar marihuana como loco, empezó a meterse cosas, drogas, se volvió una persona errática y un día, pues peleando con su novia, se fue como a su cochera, a su garage, prendió, dicen, con una bolsa de plástico, la prendió en un calentador de propano, básicamente se prendió fuego y murió. Sus amigos dicen que el día siguiente tenía un boleto para ir a Hawái a internarse en rehabilitación, pero es el modelo que muchas veces vemos hoy en esto. Y a lo mejor a él no lo conoces, pero yo creo que alguno de estos, a menos que vivas en una montaña, sí los conoces. Puedes ponerlos. Son personajes que en sus áreas son famosos. El primero es Jim Carrey, tú puedes conocerlo, es un actor de comedia. Y se le atribuye esta frase, dice: pienso que todos deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que siempre soñaron, para que vean que esa no es la respuesta. Tú sabes que en este medio es muy común que personas exitosas en realidad no logran la felicidad. Pero Tom Brady es el GOAT del fútbol americano y probablemente muchos dirían que el del deporte en general. 7 anillos de Super Bowl, una barbaridad, una locura todo lo que hizo este cuate. De verdad era muy bueno. Pero mira, después de su tercer Super Bowl, dijo en una entrevista: he alcanzado todo lo que siempre quise y aún siento que debe haber algo más. En la cima del deporte, lo que siempre soñó, habiendo ganado 3, y dice, no es suficiente. Mira, el cuate estaba bien enfermo, ganó 4 más, ganó 7. Y eso es porque ya el cuerpo no le dio, pero se retiró ya bastante grande de edad, porque era una máquina de ganar, quería siempre más, era insaciable. C.S. Lewis, este es más en el medio cristiano, es un escritor, apologeta y pensador, diría filósofo cristiano, muy influyente en la literatura general y por supuesto en la cristiana. Y él dice esta frase que es muy famosa de él: si encuentro en mis deseos unos que nada en este mundo pueden satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Todas estas personas vienen de arriba, ya están allá donde muchos de nosotros quisiéramos llegar y vienen desde allá arriba, bajando de la cima, diciéndonos: oye, híjoles, corta, ya estuve allá, vengo de allá y no es lo que piensas.
¿qué es lo que más quieres en la vida? Haz esa pregunta honesta. Olvídate de frases y cosas cristianas. Ay, vivir para la gloria de Dios, diríamos cualquiera, ¿no? Respuesta correcta. Pero ¿qué es lo que más quieres en la vida? Pueden ser cosas buenas, ¿sabes? La pregunta en realidad es, ¿queremos lo que Dios quiere? ¿Tu máximo deseo y el máximo deseo de Dios son el mismo? ¿O tú estás buscando cosas en tu vida que ni siquiera te has preguntado si es lo que Dios quiere para tu vida? Mira, en gran parte del cristianismo, especialmente en nuestra cultura occidental, puedo decir, no puedo hablar de otras culturas donde probablemente la aspiración no es tan, voy a llamar de esta manera, tan capitalista. Pero mira, se ha normalizado una relación tóxica con las riquezas. ¿Por qué? Porque bajo la premisa, y los hombres tienen la premisa de que tenemos que ser proveedores, claro que sí, es bíblico, pero esa sensación de la hombría de verdad, que también sé que va a sonar raro, va a sonar woke, pero hay una masculinidad tóxica en el cristianismo sanodoctrinero, ¿sí? Donde es que soy proveedor, tenemos que ser hombres, no tenemos que ser débiles, y el pretexto es ir por las riquezas. Y la realidad es que muchas veces ni siquiera es porque el dinero nos interese, sino nos interesa lo que nos han dicho que el dinero puede comprar. Por ejemplo, las riquezas prometen darnos seguridad, nada malo me va a pasar. O control, con dinero puedo manejar cualquier crisis. Porque es así muchas veces, allá afuera así funcionan las cosas. Y así funciona el sistema. Identidad, valgo por lo que tengo. Aprobación y aceptación. Si tengo éxito, pertenezco. Muchas veces traemos como complejos, inseguridades, traumas de nuestro pasado, de rechazo, lo que sea, y el dinero es algo con lo que podemos lograr cubrir esto. Paz, alegría, ¿sí? Como decían, es como nunca vi a alguien rico llorando en un Ferrari, ¿no? Pero sí, por supuesto que sí. Mira, los de la Fórmula 1 se la pasan perdiendo y están en un Ferrari. Libertad, puedo hacer lo que quiera. Protección contra el futuro, estoy cubierto. Validación personal. Entonces, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Te voy a decir qué es lo que más quiere Dios, porque eso lo revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Y su corazón late profundamente por alcanzar a las naciones. El mayor anhelo de Dios, el creador, tu jefe, tu dueño, tu soberano, su mayor anhelo es la extensión de su reino, empezando desde lo que tiene cerquita y yendo por más. La semana pasada te presentamos el informe de lo que se hizo en Reino, en nuestro compañerismo Cristo es mejor, y cómo fuimos a otras naciones y cómo apoyamos a otras naciones, y gran parte de lo que se recibe y de lo que tenemos se está invirtiendo en Reino. Y cada semana se te da una oportunidad para ofrendar para misiones, porque queremos que tú seas parte de eso. Pero el tema es que como iglesia tenemos que apuntar a que nuestro día a día sea construido sobre una filosofía de reino. Y Jesús lo explicó perfectamente. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo resumió así. ¿Cuál es el interés de Dios? Buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora esta pregunta, ¿será que tus deseos, tu agenda, tus anhelos, tus planes están alineados con los planes de Dios? ¿No te extrañas por qué a veces no sientes seguridad si estás en el lugar correcto? ¿Por qué no tienes tranquilidad? O incluso a veces por qué Dios podría no estar bendiciendo esos planes. Dios puede tener misericordia y bendecirte, pero a veces no. No, nomás no, jala. Bueno, quizás vas en otra dirección. Pero si tú ves la Biblia y si tú revisas el libro de Hechos, vas a ver que hay esta tendencia. Es el despliegue del Evangelio por el mundo conocido.
y mostrando que Dios quiere que más personas entren en su reino. Así que este es el corazón del sermón. Cuando queremos lo que Dios quiere, descubrimos que el gozo más grande es ver a otros entrar en su reino. Es una pregunta honesta donde creo que todos podríamos admitir que hay cositas que resolver. Si el mayor y más grande gozo es ver a otros entrar en su reino. Vamos a ver 3 partes de este sermón. Primero veremos conectado y conectando. Luego veremos cómo hay gente exitosa que está seca pero que está buscando. Y al final veremos sobre las buenas noticias. Así que vamos con el punto 1, que es conectado y conectando. Hemos hablado de habitar en la presencia de Dios, de estar con Él, de permanecer en Él. Pero eso tiene un resultado natural. Y es que tú vas y extiendes esa verdad. Y te quiero presentar a Felipe. Según la IA, sí podría haber sido Felipe. Yo siempre pienso que hay un alto sesgo occidental, hollywoodesco en la representación. Pero pensemos que él pudo haber sido Felipe. Y es un gran personaje. Es uno de los que siguieron a Jesús. Un alumno de Jesús. Y tiene un papel súper relevante en la iglesia, aunque no es tan conocido. Y mira cómo lo presenta al inicio del Evangelio de Juan. Eso es mucho antes del texto que vamos a ver hoy, que es unos 60 años, bueno, no, unos 30 años después de esto, o 25 años serían después de esto. Pero mira, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Es muy interesante porque este hombre es un seguidor de Jesús. Es alguien a quien Jesús encontró y Jesús hacía esto. Caminaba y tenía encuentros de reino, conversaciones de reino. Y entonces vio a ciertas personas que él había elegido para estar con él y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Le siguió. Pero mira, Felipe no pierde tiempo. Después de esto, dice el 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Ves? Este tiene un conocido, un amigo, y le acaba de decir, porque este Natanael era un buscador, se le llama un verdadero israelita, era alguien que estaba quizá obsesionado con la llegada del Mesías. Y Felipe dice, hay alguien que ha estado buscando respuestas, yo lo conozco, y va y lo busca y le cuenta acerca de Jesús. Y Natanael le dijo, razonando, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Miren, clasismo ha habido siempre, pero es lo que hay. Es como, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Me acuerdo mucho cuando iniciamos Horizonte Querétaro y la gente quizás por mi apellido o porque veía que mi acento no era tan choco, llegaba y me daba recomendaciones. Sí, los primeros, me encantaba eso. Yo no los desmentía porque me daba pena. Pero me decían, pastor, fíjese que aquí en Tabasco en mayo está bien duro el calor. Prepárese, pastor, me decían. Y así, me decían, oye, la canícula, pastor, va a venir la canícula. Ah, sí, hermano. Ya, sí, yo le entraba la mentira igual, hermano. De verdad, hermana, sí. Pensaban que yo venía de Querétaro, como era una obra de Querétaro, y es casi como si supieran que soy de Comalcalco, hija, ¿sí? Que en ese entonces lo único que teníamos era un sorianita, ¿sí? Pero fíjate lo que dice, es como, no te creo que Jesús pueda venir, y amo esta frase, ven y ve. Sabes que muchas veces la respuesta inmediata de alguien va a ser, no lo sé. Ven y ve, te invito, ven y ve. Más adelante,
Jesús resulta que le dijo a Natanael que ya lo había visto, que ya lo conocía. Natanael le preguntó a Jesús: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y escúchame, aquí está todo el fundamento teológico de la predicación o la extensión del reino y cómo funciona. Dios podría revelarse y aparecérsele a todas las personas y decirles: yo soy Jesús, tienes que seguirme, etcétera. Pero Él no quiso que así fuera la extensión de su reino. Él dijo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice, y Pablo dice: ¿cómo irán si no hay quien les predique? Dios quiso que el evangelio tendría que llegar por las personas, por su iglesia. Pero lo interesante es que Él ya había elegido a Natanael para sí, ya lo conocía, pero Felipe era clave. Dice: es que mira, yo sé que en tu dinámica, en tu pensamiento es Felipe me invitó, pero antes de eso yo ya te conocía, yo ya te había visto. Felipe fue el instrumento que te trajo. Entonces, hay gente que simplemente es así, ¿sabes? Está viviendo su vida. Estos no son, no tienen un cargo ni un ministerio oficial. No tiene un nombre de algo que él hace. Simplemente, ¿quién es? Es Felipe. Y conoce gente. Y genera esta conversación. Y quiero decirte algo. Sabes que yo te acabo de enfatizar lo que menciona Felipe, pero si tú lees y vas a tu Biblia, este texto, en realidad el menos protagonista del texto es Felipe. Todo es entre Jesús y Natanael, porque así es como es. No se trata de quién predica, sino de a quién llevamos a las personas, a Jesucristo. Pero mira, más adelante, años después, dice el texto, cuando está comenzando la iglesia, y perdón, te dije 25 años, en realidad esto es tiempo después de que Jesús ascendió, cuando la iglesia se está extendiendo. Dice Hechos 8, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope. Escucha cómo se presenta en la Biblia este otro personaje que vamos a ver hoy. Un eunuco etíope. ¿Sí? ¿Era eunuco? ¿Sí sabes que era un eunuco? ¿No hay niños aquí? ¿Puedo decir que es un eunuco? Bueno, básicamente le cortaban sus testículos y no se podía reproducir. Y era un método de seguridad para alguien de estricta confianza que iba a estar cercano a oficiales, pero aparte era una persona que no podía pensar ni planear cómo extender su linaje, cómo construir vida, porque básicamente solo era para un momento de la historia. No pensaba en tener un nombre, un legado, pero tenía una función. Pero mira, ese eunuco, ese etíope, eso quiere decir que es africano, es extranjero o forastero, no es como tal un judío nativo de sangre, pero es alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Alto oficial, probablemente el más alto oficial, es el secretario de finanzas de todo Etiopía. Estaba encargado de todos los tesoros, o por lo menos era el contador de la reina. ¿Y a qué había ido a Jerusalén? A adorar. Dice el 28, regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Hay un hombre que está leyendo Isaías, y te voy a decir qué es lo que está pasando en realidad. Hay algo ahí implícito en el texto, y es que este hombre fue a adorar a Jerusalén, seguramente había escuchado acerca del Dios de los judíos, quería seguir y perseguía a este Dios de los judíos, pero
si ya había ido antes, probablemente lo sabía. Si no, se acababa de enterar que personas como él no tenían acceso al templo. No tenían acceso a la adoración. No podían ser parte. No podían pertenecer. ¿Por qué? Porque tenía dos características que lo hacían prohibido o no accesible. La adoración para él era eunuco, la ley lo excluía, y era forastero o extranjero. Entonces está regresando a su país, no sé, desilusionado, frustrado, ansioso, no lo sé, pero está buscando más información acerca de este Mesías del que hablan ellos, y leía al profeta Isaías. Otro detalle importante es que este cuate tiene tanto acceso, tantos recursos y tantos billetes que tiene un rollo de Isaías, tiene un Isaías. ¿Quién traía un Isaías para él mismo? Probablemente en Isaías había escuchado acerca de Dios, y por eso él había y quería buscar y tener una relación con el Dios de Isaías, pero había algo que no cuadraba. Eso parecía no ser para él. Y entonces el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Mira, cuando estás andando con Jesús, habitando en Él, Él te guía a encuentros de reino. Naturalmente vas a tener conversaciones de reino. Y eso, escúchame, yo soy pastor y pues es lo que hago. Dar consejerías, platicar. Pero esto ocurre no solamente ministerialmente, sino en la vida misma. Porque tú transpiras, tú estás respirando Jesús, porque habitas en Jesús, permaneces en Jesús, y naturalmente tienes encuentros de reino. Vamos a llamarle así, encuentros de reino. Ahora, es clave esto. Dios dice, ¿y qué hace Felipe? Obedece. Si te acuerdas que hay un profeta o un siervo de Dios que Dios le dijo: levántate y ve a este lugar, Jonás. ¿Y qué hizo el malvado? Se levantó, sí, y fue, pero a otro lugar. Porque escúchame esto, quizás tú estás en esa dimensión donde estás escuchando a Dios hablar. Si estás llegando los domingos, has escuchado a Dios diciendo: levántate y ve, y a lo mejor estás en desobediencia. Es decir, a lo mejor muchos dicen: Dios dijo esto, pero no están obedeciendo. Él se levantó y fue, obedeció. Y claramente hay un 27, que es donde se levantó y fue, pero tiene que haber un 26, donde el Espíritu habla. Felipe y este eunuco etíope van a experimentar bendición, van a experimentar algo asombroso, porque los dos lo van a experimentar. Pero esto es en respuesta a lo que Dios pidió primero, a lo que Dios habló, a lo que Dios está guiando, a lo que Dios está diciendo. Así que te pregunto, ¿qué te dijo Dios hoy? No qué te está diciendo ahorita, ¿eh? ¿Qué te dijo Dios esta mañana? Escúchame, si no escuchas o no estás yendo a la palabra en oración cada día, incluyendo los domingos, no sabes, y a lo mejor Él te iba a decir: mira, ve aquí, atiende esto. Entonces, pusimos esta imagen de, pon la anterior, por favor, donde se ven Dios está tejiendo esto como encuentros divinos. No hay casualidades, no hay casualidades. Algunas de las más maravillosas historias que yo pudiera contarte son así súper random, lo que diríamos random. Es como, el plan no era ese, pero se dio. Tú y yo estamos aquí porque Dios tejió un encuentro para encontrarnos con Él. Así funciona. ¿Por qué? Porque te hablaba del punto 2, que hay gente exitosa pero seca, pero que está buscando. Hay árboles secos que están buscando. Están allá afuera,
Están aquí quizá. Mira, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, es decir, Felipe está corriendo y está ahí como, y este cuate está leyendo Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y me encanta porque esto es súper relevante. Se interesa por saber en dónde está parada esa persona. Y esto es muy importante. Mi pastor siempre ha dicho esto de que cuando un cristiano acaba de conocer a Jesús, dice, deberían encerrarlo 1 año, porque ya quiere mandar a todos al infierno en su primer año. Es decir, estás en la cena navideña con tus primos y ya quieres decirle, oigan, ¿sí saben que se van a ir al infierno? Y cuando uno estudia la Biblia también como que trae esas pilas así de... Y cuando uno descubre a la sana doctrina y a los predicadores de clips de Facebook de sana doctrina, todavía más. Y queremos andar como sin interesarnos por el proceso, por caminar por una persona. No funciona así. No funciona así. Vas y te metes en la vida de alguien. ¿Entiendes? Y mira, el eunuco le respondió, 8:31, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Wow. ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? Ahí falta el signo de interrogación, pero es una pregunta. E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Es curioso porque este es un profesional, es un alto mando, es un hombre exitoso en su área, que seguramente está acostumbrado a él enseñar, a él liderar, a él guiar, pero necesita un guía. Todos necesitamos a alguien que nos ayude a caminar. Yo siempre he dicho, y la teoría lo confirma, perdón, es teoría, pero la experiencia lo confirma, que las personas más difíciles de discipular son los cristianos. ¿Por qué? Porque un no creyente viene desesperado y lo que le pidas, oye, ¿sabes qué? Vamos a leer esto. Quiere buscar, está necesitado. Y a veces nosotros los cristianos pues no somos enseñables, ¿sabes? Como que nada más queremos andar enseñando. Todos necesitamos esto, sobre todo personas que están buscando y que no entienden, necesitan que alguien les guíe. E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. ¿A poco no lo escuchas y ya te caen bien estos dos cuates? Traen pura, diría el hippie, pura buena vibra, ¿no? El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Imagínate lo que está pensando este cuate, el eunuco. Está diciendo, wow, hay alguien que fue llevado al matadero como una oveja. No abrió su boca, no se defendió, no se le hizo justicia. ¿A quién mataron así? Y el eunuco le dijo a Felipe, le ruego, ¿sabes? Es alguien que quiere saber. Le ruego que me diga de quién dice esto el profeta. De sí mismo, la tradición enseñaba que Isaías había sido asesinado. De sí mismo o de algún otro. Y escúcheme esto es como cuando te tiran un centro y ya tú nada más tienes que empujarla así. Cuando alguien te hace esa pregunta, ¿habrá esperanza para mí? No todos los encuentros son tan sencillos, pero cuando alguien ya está ahí, y entonces Felipe dice, así casi como, déjame contarte algo. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, el eunuco, hablemos del eunuco. Un eunuco africano. Era una persona profesionalmente exitosa,
era de los altos mandos del reino, de nuevo secretario de finanzas o contador personal de Candace. Venía al templo a adorar, pero no podía participar por su condición. Es decir, podía acercarse, mas no participar. Muchos, mira, escúchame, hay muchos cristianos que sí juegan un poco ese juego. Están cerca, pero no participan. Y este hombre está creyendo a Dios, pero no puede entrar porque su condición, la religión o el status quo religioso le rechaza naturalmente. Está buscando a alguien y cuando ya por fin siente que está muy cerca, se le dijo, este no es lugar para ti. Esto no es para ti. Y me pregunto cuántas veces nosotros en nuestro corazón pensamos así. Felipe fue porque el Señor le mandó. Y el Señor nos manda a anunciar el Evangelio a toda criatura. Nosotros creo que a veces seríamos bastante selectivos. Sobre todo en esta era donde nosotros por querer evitar el error, muchas veces, a veces nos volvemos como más especialistas en todo lo que está mal y lo que el cristiano no debe ser. Sabemos de ocultismo, sabemos de comunidad LGBT y todo lo que está mal, sabemos de progresismo, de cultura progre y también todo eso está mal. Y entonces la gente a veces conoce a la iglesia más por aquello que la iglesia rechaza. Y dime, ¿por qué alguien iría a un lugar donde aparentemente va a ser menospreciado, rechazado, juzgado? ¿Tú irías? Este cuate llegó y le dijeron, no, mijo, no puedes entrar así. Entonces, Isaías 53 es el texto desde donde estaba. Y me encanta porque dice que Felipe comenzó desde esta escritura y anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos de nosotros quizás no estaríamos preparados para anunciar el Evangelio de Jesús? Porque ni siquiera lo podemos mencionar y no podemos conectar bien esta idea. Y lamento que pensaba que muchos de nosotros no podríamos aplicar primeros auxilios a alguien que está muriendo. ¿No a veces te ha dado esa sensación de que deberías aprender por si algún día a alguien que se está ahogando, a saber técnicas y te sientes así como esa sensación de si pasara esto no sabría qué hacer? Muchos, si vieran al etíope que se va a ir y probablemente ya no va a regresar y probablemente se llevó una mala idea de lo que es Dios y está desesperado pero no entiende, y si tuvieran esa oportunidad no podrían dar de primeros auxilios porque ni siquiera comprenden el Evangelio. Muchas veces incluso queremos servir, enseñar, instruir a otros, pero no queremos prepararnos. Ahora, la pregunta que los estudiosos se han hecho es, ¿qué será que le dijo Felipe al etíope? Y el texto implícitamente tiene algunos elementos, porque este hombre se fue gozoso con esperanza, te spoileo al final. Se fue bautizado y se fue alegre. ¿Cómo pasó hasta este punto? Mira, resulta que si tú bajabas un poquito más el rollito, lo desenrollabas tantito, o si tienes tu Biblia y le das la vuelta a Isaías 53 y haces esto, te encuentras con esta parte. Muchos eruditos creen que el flujo lógico de la conversación debía haber llevado a este texto, y yo también me encanta pensar que así pudo ser. Dice Isaías, ahí adelantito, preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Escúchame, Lucas, cuando está escribiendo Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, se encarga de decirnos dos elementos clave de esta persona. Es extranjero y es eunuco. Dice el texto y anuncia proféticamente algo. Viene algo, mi salvación, mi justicia. Y proféticamente anuncia esto: cuán bienaventurado es el hombre que hace esto.
Es el Hijo del Hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Escúchame esto, este hombre podía vivir y guardar la ley, pero le decían, es que aunque lo hagas, no hay forma de que tú puedas pertenecer. Y mira lo que dice el 3, que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Eso es lo que sentía un extranjero. Yo no puedo ser parte del pueblo. Eso es lo que sentía un eunuco. Soy un árbol seco. ¿Tú sabes lo que están experimentando las personas que están perdidas? Ese era el pensamiento. No puedo ser parte, no puedo pertenecer. Y los eunucos pensaban, no puedo fructificar en la vida. Y literalmente se refiere a multiplicación, a legado, a nombre. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Sabes? Ellos peleaban, una frustración era, mi nombre se va a perder, mi apellido no va a durar, pues le voy a dar un nombre mejor. Son parte ahora de una familia y dice, le daré un nombre eterno que nunca será borrado. Imagina lo que sentía este hombre si hubiera llegado, porque tenía el rollo él, a esta sección. ¿Cuánta esperanza hay en el Evangelio para aquellos que no se sienten parte? Pero mira, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, les dice esto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aún si en la conversación se hubiera dado esto de, oye, sí, pero es que fíjate que fui allá a la iglesia y me dijeron que no podía entrar, básicamente, o al templo, pues. Felipe le hubiera dicho, mira, no les hagas caso. Eso no representa el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre busca alcanzar, en especial a aquellos que están excluidos. Quiero decirte esto, y he escogido las palabras intencionalmente, pero Dios es un Dios inclusivo, amoroso y lleno de esperanza para todo árbol seco. Esa es la verdadera inclusión bíblica. Todo el que se reconozca como perdido y necesitado puede ser parte de la familia del Señor. Y Dios nos libre de ser una iglesia cerrada para el perdido. Si sabes que normalmente, y no es este el caso, no podemos estar seguros ni una cosa ni la otra, y el texto no nos dice nada de esto, pero culturalmente a los eunucos se les ligaba con el homosexualismo, por un sentido de la reproducción. Hay un mensaje de esperanza y de alcance. Y dice, los extranjeros deben de ser, ¿sabes? Hay una conversación en Estados Unidos pasan cosas raras todo el tiempo, porque aparte está inmiscuido el cristianismo en muchas de las cosas que ocurren y a veces un cristianismo raro, politizado, pero fíjate, para que veas cómo eso se puede ver, la iglesia, un sector de la iglesia cristiana reformada, así súper sana doctrina, erudición académica, creó un debate hace unos días, un debate muy serio. Y normalmente los debates llegan a Twitter o X, ¿no? Y el debate es que algunos eruditos
Dios nos guarde, eruditos muy respetados empezaron a decir que el matrimonio interracial era antibíblico. Es decir, con blancos con negros no se deben de casar. Y toda la gente se clavó, y era gente argumentando teológicamente. ¿Y sabes dónde se arman esas peleas? Dios me sacó de ahí hace muchos años, gracias al Señor, ni tengo red social de esa. Y te invito, si tú te gusta eso, deja esa onda, está bien gacha. Pero ahí, en Twitter, y sabes, la gente ve, y qué vergüenza. Qué vergüenza que venga el eunuco etíope y diga, oye, ¿puedo pasar? Híjoles, si aquí piensan así, no me dan ganas. Siempre oramos aquí, Dios, que tu nombre sea famoso. Dios debe ser famoso por ser un Dios de amor y de esperanza, de perdón y de misericordia, de aceptación, de transformación, de rescate al que está perdido, estés como estés, seas quien sea. Dios tiene esperanza para ti porque la tuvo de este hombre que se sentía probablemente perdido, confundido y sin pertenencia. Y la iglesia debe ser eso. La iglesia debe ser eso, pero escúchame esto tiene que comenzar en nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no ama, si nos rechaza, no va a pasar. El eunuco iba a encontrarse con el Dios que cuando salva redirecciona tu historia al llamarte suyo. Me encanta porque Felipe no se puso a hablar de política, de cultura nada más, sino desde la Escritura comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y así, ¿sabes? Así era la iglesia. Y esto no es de ahorita, no es de Estados Unidos ni de México, porque en México pues normalmente copiamos tendencias, pero siempre fue así. La iglesia judía de Jerusalén, ellos decían, habían rumores por ahí de que los gentiles estaban teniendo relación con Dios. ¿Y cómo crees? Entonces mandaron al más gallo, probablemente el más impulsivo, hater de los gentiles que tenían como líder Pedro. Y le dice, oye, ¿puedes ir a investigar que hay un cuate que se llama Cornelio? Y Hechos 10. Y va Pedro, ¿y qué creen? El Espíritu Santo visita ese lugar. Y llega Pedro y dice, pues ¿qué creen? Que el Evangelio sí es para los gentiles. Y fue un rollo, Pablo en el Areópago, con los atenienses, hablando de Dios creador y de Jesús resucitado, usando filosofía para hablarles a ellos. Hechos 15, un debate, porque es que mira, ¿cómo crees que los gentiles se la pasan comiendo carne asada, sacrificada a los ídolos? Y todo un debate, porque comían tacos de moronga. Y de verdad, hacen un concilio para ver si se va a poder o no se va a poder. Porque esos eran los temas. Entonces imagínate, viene un taquero que vende moronga a ver si puede llegar aquí a Horizonte y huele a sangre, huele como a morcilla por aquí, no vaya a ser, y pobre taquero. Pienso en este hombre. Y amo la fe de este hombre, de este buscador, porque se acerca a las Escrituras, está leyéndola, está esforzándose. Dios se había acercado a él. Que nuestras conversaciones estén llenas de esta esperanza. La esperanza de Jesucristo. Escúchame, el Evangelio son buenas noticias. Claro, hay malas noticias para el que está perdido. Pero el Evangelio culmina y llega a su clímax con las buenas noticias de salvación para todo el que cree. Oye, pero yo también puedo ser parte de eso. Claro que sí. Tú también, diría Jesús. Tú también. Porque el médico vino por los que están enfermos, no por los que están sanos. Así que estas son las buenas noticias. Yendo por el camino, dice Hechos 8,
Llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, me encanta este hombre, oye, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso quiere decir que seguramente Felipe le había hablado del bautismo como un sacramento, o sea, ya llevaba un rato platicando. ¿Quién sabe por dónde irá Felipe? A lo mejor ya está llegando a África, pero pues él es desobediente. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y esta es una pregunta que alguien nos puede a veces hacer en los días de bautizos, y lo único que podemos contestar si queremos ser bíblicos es, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Pues si es así, mijo, el bautismo es la declaración pública de que has decidido seguir a Cristo. Y si crees en Jesucristo, puedes. El bautismo no es un requisito de membresía, ni es el paso final después de llevar un curso. Eso es lo que la iglesia ha creado, que no digo que esté mal, pero a veces lo confundimos. El sacramento indica la declaración pública en obediencia de que yo he creído en el Evangelio. Y eso puede hacerse con filtros, claro que puede ser, pero este hombre no, o sea, no le dieron el curso de membresía, ¿verdad? No tomó primeros pasos ni la ruta. Creyó en Jesucristo, había agua. ¿Y qué pasó? Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, y esto es una barbaridad, esas cosas como que no era necesario, Dios, que hicieras eso, ¿por qué haces estas cosas? Bueno, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Ahí acaba la plática, pues. Ahí acaba la conversación. Y una vez más, Felipe es usado para un momento específico de la historia de una persona, como lo hizo con Natanael, ahora lo hizo con el etíope, que ¿qué sabes tú si él llevó el evangelio ahora a toda Etiopía? Pero mira, nosotros no somos los protagonistas, no. Nosotros somos solo una herramienta para extender el reino y hallamos gozo en esto. Tenemos la foto de mi tío Rafa. Quiero mostrarte a mi tío Rafa, porque este es mi tío Rafa. Este es mi abuelito, acaba de fallecer hace como 3 días, pero quiero contarte de él y tiene que ver con mi abuelo también. Encontré esa foto y justo están ahí. Si yo te contara cómo llegué al Evangelio, te podría contar a mis 20 años, te podría mencionar algunos nombres, el nombre, por supuesto, de mi pastor, el nombre de mi papá, el nombre de mi profesor, el profesor Josías, gente que Dios usó, podría irme. Pero si yo me fuera hasta muy lejos, mi tío Rafa fue de los primeros que trajo el Evangelio como alcalde en este caso. Él le predicó a uno de los pastores de los que luego surgió la iglesia, le predicó a mi bisabuela, a mi abuela, por supuesto le predicaba constantemente a mi abuelo, que era su hermano, y casi, es más, él es el dueño del terreno de la iglesia donde pastorea a mi papá, ¿sí? Y de otra iglesia, ya él compró, invirtió, o sea, ha llegado a veces aquí. Si quisiéramos pensarlo, estas conversaciones que él tuvo tienen peso hoy. Villahermosa, Tabasco, 2026. ¿Y sabes cómo lo hacía él? Así. Te sientas con él y empieza a platicar. Yo recuerdo un viaje como a los 15 años tendría yo, y tenía un primo que era como ateo, como ya sabes. Siempre el primo que ya fue a la universidad, y en la universidad te vuelven progresista, izquierdista y ateo, de cajón de entrada, ¿no? Y él andaba ya en ese rollo, siguiendo cultura oriental y ondas así, marxismo, y claro, y yo iba ahí, íbamos a Puebla, de allá es mi familia, de parte de mi mamá, y estaba yo, estaba mi tío y estaba mi primo, que yo sé que no va a haber la predicación porque es más ateo que nunca, creo. Entonces, por eso lo puedo decir. Y wow, fueron 7 horas
de camino, donde yo veía a mi tío amar a este cuate. Yo tenía unas ganas de pegarle a mi primo. Yo decía, no puede ser que esté tan loco. Y mi tío solamente lo escuchaba. Sí, cuéntame, ¿cómo te fue? No, es que estuve en la Meca y sentí la presencia de Dios, decía mi primo. Ah, sí, ¿y cómo era eso? Explícame. Y era impresionante, la paciencia de este hombre. Y te quiero contar porque, puedes poner la otra foto porque hace rato la mencioné, pero busqué una foto. Ella, y quiero mencionarla a ella porque es importante, es mi maestra de escuelita dominical de cada domingo de niño. Es la hermana Lupita. Cumplió 70 años ahora y nos quiere un chorro y la verdad que la queremos. Yo creo que también fue maestra de llanura. Incluso yo creo que mi suegra alguna vez me habrá dado clase, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo que hacía esta hermana? Llegar los domingos a servir, a enseñar la palabra. ¿Por qué te enseño estas fotos? Porque son gente como tú y como yo. Conversaciones y encuentros de reino. Sembrar el evangelio. Esto puede ocurrir ya, pero tienes que tener un corazón que precisamente apunte a esto. Y yo creo que muchos no comunican el evangelio porque dicen creer en las buenas noticias de Cristo, pero su vida comunican que están bajo las malas noticias de este mundo. ¿Ves? Soy un pérreo peleador contra este cristianismo pesimista que se volvió como, entiendo por qué, porque había un cristianismo que empezó a crecer, un cristianismo como raro, motivacional, sí yo sé, de declaraciones nada más así sin peso, pero la respuesta muchas veces de la iglesia fue volver un cristianismo emo, ¿sí? Un cristianismo como dark, donde no digas que te va a ir bien. No funciona así. Nos tiene que ir mal. Si somos buenos cristianos tenemos que sufrir nada más. No, de hecho pedí a la banda que metieran dos canciones. Una es la de Bendice alma mía el Señor y otra es la de Amén. Que, ¿sabes por qué? Porque están llenas de declaraciones de las escrituras en las que podemos decir sí, amén, porque todas esas promesas son el sí y el amén en Cristo Jesús. Y algo que me encanta y me fascina y he disfrutado hoy es saber que a muchos de ustedes les incomoda decir esas cosas. Porque es como el cristianismo pesimista. No, es que esa canción está muy positiva, ¿no? Es como un poquito de desesperanza nos vendría bien hoy, domingo, pastor. Nos vamos muy animados. ¿A poco el evangelio es tan poderoso? No, ¿cómo crees? Yo no me debería sentir alegre. Mira, muchos están llenos de miedo, ansiedad, decepción. Su vida es queja, desesperanza. Esta rigidez que aleja en lugar de gracia que invita, ¿sabes? Tenemos tanta rigidez que la gente dice, no. O sea, no me vas a aceptar nunca porque pues yo no soy como tú. Amargura, arrogancia, confiando en lo que tienes. En resumen, son árboles sí, pero secos. Y por eso no pueden dar esperanza, porque escúchame, si tú mueves una botella llena de estas cosas, ¿qué va a salpicar? Y queremos dar buenas noticias cuando esas buenas noticias ni siquiera han impactado nuestras vidas o no manifestamos que nuestras vidas están impactadas por las buenas noticias. Porque de lo que hablamos es más de lo malo. Y este hombre, gracias a la esperanza que encontró en el evangelio, él mira, escúchame, porque algunos preguntan, oye, la parte del soy pecador y esto del evangelismo es importante. Claro, este hombre sabía, era extranjero, era eunuco, estaba perdido. Lo que él quería saber es si para él había esperanza. Y claro, pasó de ser árbol seco a un alegre y gozoso peregrino. Pasó de estar confundido a estar seguro y convencido. Y pasó de no participar a Cristo en él para siempre habitar. Imagínate cómo se fue. Dice el texto que aunque se fue Felipe, él siguió por su camino gozoso. ¿Sabes cuánto tiempo vas a vivir?
pero puede ser de mucho impacto. Yo lamento que hay personas que podrían transformar donde están, porque Dios les ha dado cosas, capacidades, recursos, conexiones. ¿Dónde estás? Muchos cuando escuchan esto, y eso es un elemento que a veces confunde, es que yo no tengo el llamado misionero, pastor. Eso creo que es una prédica para misiones. Es que yo no tengo el llamado evangelístico, pastor. No, compa, esto es un llamado para cristianos que han comprendido el gozo y la esperanza del evangelio y quieren hallar el gozo también en ver a otros entrar en el reino de Dios. Y es lo que pasó en Hechos. Cornelio y su familia llenos del Espíritu Santo. Lidia, una mujer vendedora de púrpura, abre su casa como un punto de misión. ¿Sabes qué es lo que tenía esta señora? Una casa. Pero mira, el carcelero de Filipos, ¿sabes cómo llegó el evangelio a él? Estaba chambeando. Y fue salva toda su casa. Y así te podría contar todas estas historias, cómo la iglesia de los filipenses surge ahí. Algunas veces les he contado de cómo llegué a Villahermosa. Yo soy de Comalcalco, ¿sí? Comalcalco, Tabasco. Me da mucha, siempre me cuento y me da risa recordar esto, porque cuando yo llegué, pues veníamos de Horizonte, Querétaro, ¿no? Entonces la gente llegaba y quizás como mi acento no es así tan, quizás es como más fresón mi acento, no sé. La gente llegaba y me decía, oye pastor, en mayo se pone durísimo el calor aquí, prepárese, me decía. Y yo, ¿a poco? Yo le entraba al jueguito de la mentira, pues, ¿a poco, hermano? Y luego me decía, no, mira, viene la canícula, pastor. Pensaban que yo era de otro lado, pero yo soy de Comalcalco. Y mira, ¿sabes cómo llegué a Villahermosa? Empezamos a orar. Pastor Quique me dijo, estamos orando en la iglesia para abrir algo en Villahermosa. ¿Nos ayudas a orar? Porque a lo mejor tú puedes ser clave. Yo no quería ser tan clave, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo estudiaba en Villahermosa. Y yo conectaba Villahermosa con varias cosas. Despertarme a las 4 de la mañana, estudiar, ¿sí? Estadística y álgebra. La laguna, yo caminaba en Lojat, es el lugar donde tienes que cuidarte que no te coman los cocodrilos, ¿sí? Y me iba hasta 2020, la Pepsi, por ahí a veces agarraba combi, ahí me dejaba, y la Comali. Eso era para mí Villahermosa. Asfalto, ruido, calor, horrible lugar. Hoy amo Villahermosa. Pero sabes, yo estaba feliz en Comalcalco porque mi abuelita nos regaló una casa que hasta la fecha no me ha dado las escrituras. Ella dice que es mía y que ella cobra la renta todavía, pero ella dice que es mía. Bueno, ahí vivíamos y se meten a robar a mi casa. Y bueno, qué feo, la inseguridad, ¿sabes? Al día siguiente se meten a robar a mi casa, pero van y atacan a mi esposa. Y la conversación es, tenemos que irnos de aquí. Mi suegro viene, hay que mudar, creo que pagó una mudanza, mi suegro. Juan Luna, por ahí está el del sonido del guitarrista, alguien de su familia, su mamá o no sé quién, tenía un departamento, o tienen todavía, en Infonavit Atasta. Ese día, hermanos, yo ya vivía en Villahermosa. Ahí en Marcos Buendía 112 o algo así, Infonavit Atasta inició Horizonte Villahermosa. En nada. Pensamos que la vida es casualidad. Piensas que tú estás donde estás porque pues es lo que hay, porque es donde hubo chamba, porque es el grupo con el que coincidiste, es el lugar de la universidad donde te sentaste en tu salón. Piensas que estás donde estás por casualidad y no. Dios está conectando cosas porque Él quiere ver a otros entrar en su reino. Y lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú sabes, los lugares a donde tú vas son lugares donde puedes extender esta esperanza gloriosa, ¿eh? No es casualidad tu vida. Todo fue planeado por Dios, porque Él tenía un plan mucho más grande. Y quiero presentarte, antes de terminar, esto que va a ser algo en lo que vamos a caminar.
como iglesia este año es el CS1. El CS1 es una, voy a llamar de filosofía que hay en el movimiento Compañerismo Cristo es Mejor. Nosotros no le hemos entrado con todo, pero este es nuestro año de CS1. Todos tenemos personas, yo ya te presenté a algunos, a mi tío Rafa, a la hermana Lupita, te podría contar de todos los demás que hicieron esto, que oraron por nosotros, que invirtieron en nosotros, que nos formaron. A mi pastor, el pastor Quique, ¿sabes cómo llegó al evangelio él? Una hermanita lo invitó a una escuelita bíblica de vacaciones, inventando que era un curso de verano. Y lo llevó y este cuate empezó a llegar y luego eso fue alcanzando a su familia y hoy es pastor. Así funcionan estas historias, ¿eh? Todos tuvimos esa persona que hizo eso, que nos invitó a ese congreso, a ese campamento, a ese retiro, la persona que caminó con nosotros en una prueba, el que se sentó con nosotros en ese viaje y nos compartió del evangelio, y la invitación es a que tú seas ese uno. Sé ese uno que va a orar por otros, sé ese uno que va a predicarle a otros, sé ese uno que va a invitar a otros. Y este año vamos a tener al menos 10 domingos que van a ser totalmente evangelísticos, donde vamos a preparar cosas para que tú CS1 lo traigas ese día. Se te va a avisar y esa persona por la que tú estás orando, a la que tú ya hayas compartido, ese es el día para traerlo. Y que yo, quizá el Señor quiera traer esperanza para su vida, pero lo que anhelo en mi corazón en esto es que podamos crecer en una cultura que piensa en alcanzar y extender el reino a otros. Así que esto es ser intencional, ¿eh? ¿Cómo comienzo, pastor? Orando por alguien. Apunta a un nombre y comienza a orar. Señor, haz. Guíame a encuentros de reino. Mira, conclusión, lo que Dios más quiere es esto, que más personas entren en su reino. Lo que deberíamos querer nosotros, alinearnos con ese deseo. La pregunta es, ¿a quién quiere alcanzar a Dios a través de ti esta semana? Te sorprendería porque soy pastor y normalmente estoy dando consejerías, atendiendo, y la mitad de esas consejerías muchas veces son con no creyentes, o con gente que no está en esta iglesia. Y con algunos de ellos, y mi esposa puede ser testigo, simplemente es, oye, ¿de qué hablaron? De películas. Fui y me tomé un café con esa persona y me hizo una pregunta profunda y ok, ahí. Y otras son consejerías. Gente que no está en la iglesia, gente que ni siquiera entiende todavía qué es el evangelio. ¿Por qué te digo esto? Yo lo hago porque pues es mi trabajo. Lo que te digo es que la gente allá afuera está buscando esperanza, está haciendo preguntas. Y tú podrías ser esa persona que conteste esas preguntas o que dice, oye, tengo a un amigo que te puede ayudar, y conectarlas con Cristo a través del evangelio, por supuesto a través de la iglesia, que es la que va a dar soporte a eso. Me gozo de ver que esto ocurre. Quiero decirte, ocurre todo el tiempo. Ya ocurre en nuestra iglesia, no es algo que no ha ocurrido, ya ocurre en nuestra iglesia más de lo que te imaginas. Pero ahora queremos que todos le entremos a esta dinámica, no solo con lo de misiones que te presentamos la vez pasada, sino que tengamos un corazón de alcanzar a otros. Así que, llamados a la acción para el creyente, primero ora, pide a Dios un corazón enfocado, que encuentre gozo y plenitud en el reino de Dios, en su extensión. Mira, lo primero es lo primero. Dios, yo estoy distraído y enfocado en otras cosas. No estoy alineado con tu deseo. Que Dios ponga ese deseo en ti primero. Pide de eso. Ahora, habla, camina con otros para que Dios disponga conversaciones que apunten a Jesús. Te sorprendería lo muy fácil que es que si platicas con alguien, tarde o temprano esa conversación lleve a la esperanza del evangelio. Gracias a Dios hay personas que están en esos lugares donde pueden conectar y hablar con otros, y hay otros que quizás no. Mira, yo te lo digo, yo soy súper introvertido. Si no me has conocido, piensas que así soy, que saludo. No, yo puedo estar en una mesa viendo hacia un punto fijo 2 horas. Así. La gente todo el tiempo me diagnostica bastante enfermedades mentales, ¿sí?
Así de gratis. Oye, yo creo que el pastor tiene un problema. Está bien. Pero te sorprendería lo mucho que Dios puede usarte cuando simplemente abres tu boca. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Así se comienza, ¿eh? Atrévete. Si yo me atrevo, mijo. O sea, atrévete tú, que seguramente eres menos introvertido o tienes mejor plática. Ayer estábamos en una boda y estábamos con personas que no conocíamos y mi esposa y yo no somos tan platicadores y platicamos. ¿Por qué? Puedes hacerlo, mijo, puedes hacerlo, de verdad, si no te paso unos tips, cosas para romper el hielo. Pero pídele a Dios que, o a lo mejor si tienes tu supercuate que no es creyente, comienza ahí. Comienza ahí. Y mira, y punto 3, espera, confía en que Dios hará la obra de conversión y el gozo que eso traerá a tu vida. Nada más te quiero platicar que Felipe platicó con un alto mando de otra nación, se aventó un paseo en carruaje, se echó un clavado en un río y aparte voló, quién sabe qué pasó con él. ¿Cómo se llama lo que hacía Goku cuando se teletransportó? O sea, si nada más te tocara eso, tú puedes decir, wow, valió la pena. Y el etíope, wow. Por eso te digo, va a traer gozo a tu vida y la de otros. Y para el no creyente o confundido buscador, sé que muchos de ustedes son creyentes, pero todavía no se sienten parte. Mira, si estás buscando respuestas, es que Dios te está buscando a ti. Dios estaba buscando al etíope antes de que el etíope estuviera buscando a Dios. Así funciona. Y hoy puedes, si así lo crees y decides, ser el día de tu salvación y que salgas de aquí alegre y con esperanza. Así que pido a la banda que pase porque me encantaría que pudiéramos declarar esa palabra ahorita que mencionas. Es una palabra a la que tenemos miedo porque sentimos que es algo místico y no estoy hablando de eso, otra cosa rara de declarar, ¿sí? Sino es afirmar cosas que la Biblia dice acerca de lo que el Señor hizo con nosotros. Y de esa forma vamos a terminar alabando, bendiciendo el nombre del Señor por lo que Él hizo. Pero quiero recordarte esto: cuando queremos lo que Dios quiere, descubrimos que el gozo más grande es ver a otros entrar en su reino. Mi anhelo, iglesia, es que el Señor este año nos haga crecer. No voy a decir que ya mañana, ahorita ya lo sientas, pero que el Señor este año nos haga crecer en esa mentalidad de querer que otros entren en su reino y el gozo que eso va a producir. Y eso empieza acá. Que Dios trabaje en nuestros corazones y nos alinee con su voluntad.